Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. tardes. Buenas. Vamos a ver un ejemplo de lo que estuvimos hablando ayer y antier. Solo para confirmar antes de seguir es que, bueno, al parecer todos están de acuerdo en el martes pues hacer el examen en horas de la noche. Incluso pues al parecer están de acuerdo en hacerlo a las 9 de la noche. Entonces, todos han escrito, bueno, al menos varios compañeros han escrito de que están de acuerdo, entonces esa sería la idea, pasarlo para las 9 de la noche. Entiendo que es que hay algún otro examen y pues les interfiere con la hora. Entonces, solo para confirmar si todos están de acuerdo, entonces lo hacemos el martes a las 9 de la noche. Entonces, así quedaríamos. Vamos a ver un ejemplo. El examen el martes, el examen entraría con la teoría que vimos y la parte práctica sería hasta lo que veamos el lunes. Lo más seguro va a ser pues turbinas Pelton. Entonces así va a ser la parte del examen. Teoría de todo lo que ya vimos, pero la parte práctica sería evaluar solo lo que logramos cubrir en lo práctico hasta el día lunes. La idea sería hacer un par de ejemplos de turbinas Pelton. Y hablando de las turbinas Pelton, voy a regresar un poco a donde teníamos las imágenes de la forma del rodete. Porque de eso es lo que va a tratar ahorita el ejemplo. Este es el rodete que hemos estado estudiando, que es el rodete de una turbina Pelton, que más que álabes lo que tiene son como unas cucharas, en donde choca el chorro de agua que sale de un inyector, en este caso representado con la línea azul. Cuando este chorro de agua choca en la parte central, donde yo tengo el cursor ahorita, en la parte central del tazón, genera un momento y también transfiere la potencia. Y parte del ejemplo que vamos a ver ahorita es cuál es el momento o la fuerza, mejor dicho, con que choca el chorro en ese tazón y cuál es la potencia que transfiere ese chorro al rodete al momento de estar chocando en la parte central del tazón. Entonces, esa es dos conceptos nuevos que no hemos aplicado en los ejemplos del primer parcial, ni lo que llevamos del tercer parcial. Bien, entonces, voy a regresar al ejercicio. El ejercicio realmente es el ejercicio 1 del libro. Está desarrollado, tal vez aquí está un poco más detallado el desarrollo. Es sobre una turbina de acción, una turbina Pelton, grado de reacción igual a 0, y que trabaja con una altura neta de 240 metros. O sea que H, el valor de H, que sería la altura real o la altura disponible, mejor dicho, que tiene la turbina para transformar energía, son 240 metros. Tenemos algunas definiciones especialmente para la turbina Pelton. Por ejemplo, esta ya la hemos estudiado, donde la velocidad real del agua cuando sale del inyector y antes de chocar con el tazón es de 0.98 por la raíz cuadrada de 2 veces G por H. El diámetro del chorro con que choca en el tazón es de 150 milímetros. El rodete tiene un diámetro de 1800 milímetros. Eso es desde este punto del centro hasta el punto donde choca el chorro con los tazones. Tiene un diámetro de 1800 milímetros. El ángulo alfa 1 es 0. Esto es por definición. Beta 2 es 15 grados. La velocidad relativa a la salida es 0.7 veces la velocidad relativa en la entrada. La velocidad en la periferia en la entrada es 0.45 veces C sub 1. Con estos datos me piden calcular, inciso A, la fuerza tangencial ejercida por el chorro sobre las cucharas, que es lo que mencionábamos. Y inciso B, la potencia transmitida por el agua al rodete. Cuando el chorro choca con el tazón, ¿cuál es la potencia que está transmitiendo? Esos dos incisos los podemos encontrar con estas dos ecuaciones que están aquí, donde potencia es igual
a la fuerza con que choca el chorro por la velocidad U. Velocidad U, según hablamos pues ayer, la velocidad U es la velocidad en la periferia, pero como el agua no cambia de diámetro, o sea, no se mueve hacia el interior del rodete, durante la transferencia de energía, entonces ese valor de U se mantiene constante antes y después. Por eso aquí no hace referencia a U sub 1 o U sub 2, porque esta pues es constante. Para encontrar la potencia necesitamos encontrar U y también necesitamos encontrar fuerza, que es en sí fuerza, pues es la del inciso A, y está dado por esta ecuación, que es igual a caudal por densidad del agua en este caso, y multiplicado por la resta de las velocidades relativas antes y después con respecto a U, es decir, W sub 1U menos W sub 2U. Entonces, para desarrollar los primeros dos incisos necesitamos velocidades relativas, necesitamos, bueno, caudal, que ya me lo da, no, eso sí lo tenemos que calcular. Y para calcular potencia, vamos a tener que calcular U y vamos a tener que calcular fuerza. Luego me piden en el inciso C el rendimiento hidráulico de la turbina y el inciso D el rendimiento mecánico. Bueno, el inciso D, si el rendimiento mecánico es 0.97, ¿cuál es el rendimiento total de la turbina? Entonces esos son los 4 incisos para este ejercicio. Aquí quizás un poco lo más complicado es interpretar el triángulo de velocidades, sobre todo en la entrada, porque realmente no es un triángulo, como lo vamos a ver en esta imagen. Antes de que el chorro choque con el tazón, cuando está justo por chocar, el chorro del agua viene tangencial con respecto al rodete. Y la velocidad U, que es la velocidad en la periferia, también es tangencial con respecto al rodete. Entonces estas dos velocidades tienen la misma dirección. Bueno, este C y este valor de U sub 1. U sub 1 se mantiene constante, velocidad C, ¿no? Esta, una vez que ya chocó, la velocidad cae porque ya perdió su energía y entregó su energía, pues cae por gravedad. Y la velocidad W, esta sí cambia, también cambia, solamente la que se mantiene constante es la velocidad U, porque después depende solamente del diámetro del rodete, bueno, y su velocidad de rotación. Bien, entonces la primera parte es encontrar la fuerza tangencial, para lo cual vamos a necesitar el caudal, no lo conocemos y no lo conocemos por ahorita. La densidad pues es el agua y las velocidades relativas antes y después. Y entonces antes de eso necesitaríamos encontrar todos estos valores. Podemos encontrar los valores de C para después encontrar el valor de U y hacer restarle U, y con eso me quedaría W sub 1. Ya tendría la primera parte de la ecuación. Nos haría falta W en la salida. Para eso sí vamos a tener que hacer el triángulo de velocidades nuevamente, pero eso pues ya vamos a pasar más adelante. También vamos a necesitar conocer el caudal, que es parte de la ecuación, pero no nos lo dan el caudal por ningún lado, entonces vamos a ver cómo logramos encontrar el caudal. Pero una forma es, bueno, mejor dicho, así va a ser, aplicando la ecuación de mecánica de fluido, que caudal es igual a una velocidad por área. ¿Cuál velocidad sería? Pues sería la velocidad con que sale el chorro, con que está chocando en el tazón, que a su vez sería la velocidad C, por una área transversal, que sería, si el chorro, pues el chorro, según nos dicen, tiene un diámetro de 150 milímetros, quiere decir que tiene una sección transversal circular. Entonces, con el área de un círculo y multiplicado por el valor de C, vamos a poder encontrar el caudal. Entonces, antes de empezar a aplicar las ecuaciones, encontremos primero las tres velocidades que se involucran en el triángulo de velocidades. Primero, velocidad C. Esta ya me lo da en el ejercicio, es una
características de las turbinas Pelton, que la velocidad C es igual a 0.98 por 2 veces G por H. Esto ya es, según mecánica de fluidos, esto se cumple en las turbinas Pelton. ¿Cuál es la velocidad? O mejor dicho, ¿cuáles son los datos? Gravedad es 9.81 y la altura neta que tiene disponible la turbina para transformar energía, valor de H. Y ese ejercicio me dice que son 240 metros. Entonces nosotros al sustituir tenemos que velocidad C1 es igual a 0.98 por raíz cuadrada de 2 por 9.81 por 240. Y esto después de resolver tenemos que C1 es igual a 67.248 metros por segundo. Esta es la velocidad real con que yo miraría que se mueve el fluido una vez que sale del inyector y hasta que choca con el tazón de agua. Bien, ya tenemos C1. U1, ¿a qué va a ser igual? Nosotros necesitaríamos conocer el diámetro y necesitamos conocer la velocidad de rotación del rodete si lo queremos encontrar con las ecuaciones que usamos en el primer parcial. Pero no tenemos la velocidad de rotación, pero sí tenemos una de las condiciones que también se cumplen en las turbinas Pelton, a menos que el ejercicio me diga lo contrario. En este caso me está diciendo que U1 es igual a 0.45 veces C1. Y C1 ya lo encontramos. Entonces sería 0.45 por 67.248. Y esto es igual a U1, 30.26 metros por segundo. Entonces, de este triángulo, bueno, que realmente son líneas en paralelo, ya tenemos C y tenemos U1. Viendo el gráfico, yo puedo decir que C1 es igual a W1 más U1. Y yo pudiese despejar a C1, le resto U1 y voy a obtener W1. Y eso es lo que tenemos en esta ecuación que está aquí. Esta sale de este arreglo. No es una ecuación que siempre se va a cumplir. Menos en las turbinas Pelton, sí. Pero no en las Francis. Entonces, solo para el caso especial de las Pelton y solamente en la entrada, se va a cumplir que C1 es igual a W1 más U1. Necesitamos despejar para W1. Este pasa a restar. Y vamos a tener que C1 igual a 67.248 menos U1, 30.26. Y esto es igual a una velocidad relativa en la entrada de 36.99 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad en entrada. Ahora, la ecuación dice que lo que yo necesito es W1U. Pero W1U es la componente de W con respecto a U. Y como los dos son paralelos, quiere decir que W1 es exactamente W1 sub U. Entonces igual a 36.99 metros por segundo. Entonces aquí ya tenemos, digamos que la mitad de los datos para el primer inciso de fuerza. Tenemos W1U, densidad y caudal. Bueno, caudal no lo tenemos todavía. Nos hace falta W2U, pero esa es una condición en la salida. Veamos qué pasa con el triángulo de velocidades en la salida. Bien, en la salida, bueno, aquí tengo resumido todo lo que ya encontramos. El triángulo de velocidades anterior, bueno, lo que aquí coloqué C en la parte de abajo. C1, U1, U2. ¿Por qué U2 igual a U1? Pues porque en las turbinas Pelton esta velocidad se mantiene constante y en este caso es igual a 30.26 metros por segundo. W1, 36.99, W1U también es 36.99 metros por segundo porque W1 es paralelo, perdón, W1 es paralelo a U1, entonces su componente en U es igual a W1. Bien, triángulo de velocidades en la salida. Tenemos este triángulo. ¿Cómo lo armamos? Pues tenemos siempre nuestra velocidad en la periferia va a ser la referencia horizontal. Nada más eso pues por referencia. Ya tenemos una magnitud que es igual a U1, 30.26. Vamos a tener W2
Y W sub 2, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues ya me dice el ejercicio que W sub 2 es igual a 0.7 veces W sub 1. Y ese W sub 1 ya lo tenemos. Y para cerrar el triángulo, pues es sub 2. Aparte, el ejercicio me dice que el ángulo entre U y W es igual a 15 grados. Con eso ya tengo los datos para poder encontrar mis componentes. Bien. ¿Cuál vamos a encontrar primero? W sub 2. Está más a la mano. W sub 2 es igual a 0.7 veces W sub 1. Y esto es igual a 0.7 por 36.99. Y esto nos da un W sub 2 igual a 25.89 metros por segundo. Y para la ecuación, si yo regreso, yo necesito W sub 2U. Entonces, de este triángulo, lo que me interesa saber es la componente W sub 2 con respecto a U. Bueno, que aquí no está dibujado, pero lo podemos dibujar ahorita rápido. Lo voy a copiar para que veamos cuál es la componente que necesitamos. Lo voy a mover para acá. Lo que necesitamos es esta componente. Y lo voy a cambiar de color. A ver, ¿dónde cambia el color? Ponerle, no, este ya lo estamos usando. Color verde, digamos. Esta componente es la que nosotros necesitamos. Necesitamos para nuestra ecuación de fuerza con que choca el chorro en el tazón. Ahora sí. Entonces yo lo que pudiese hacer es descomponer con trigonometría, descomponer en su componente que sería pues la X que corresponde a U. Algo que sí hay que, en este caso, aunque el primer parcial a nosotros no nos afectaba, es que realmente la componente con respecto a U de W, como W tiene esta orientación contraria a la de U, su componente con respecto a U también va a ser contrario. Y eso, pues como nosotros siempre usamos U de referencia, este va a tener un valor negativo. Eso pues para nuestros cálculos. No lo hemos tomado en cuenta en los triángulos en primer parcial porque al final la ecuación de Euler solo ocupa la magnitud y la magnitud pues lo eleva al cuadrado. Esa es una de las formas. Y la otra forma solo ocupa U y ocupa C sub 1U, C sub 1,2 o C sub 2U, perdón. Entonces no necesitábamos para las ecuaciones de Euler las componentes de W. Entonces no nos interesaba el signo de las componentes de W, pero ahora sí lo vamos a ocupar porque la ecuación de fuerza sí necesito hacer una resta de esas componentes. En la ecuación de Euler, que es la primera forma, creo que es la primera forma, solo ocupamos C sub 1U y C sub 2U, pero las componentes de C sub 2 siempre están en la misma dirección que U sub 2, entonces siempre eran positivas esas componentes con respecto a U. Entonces, por eso no nos interesaba tampoco el signo de esas componentes. Pero ahora sí nos interesa el signo de la componente W con respecto a U. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y podemos utilizar trigonometría. En este caso podemos utilizar cosenos. El coseno de 15 grados multiplicado por W sub 2 va a ser W sub 2U. Coseno de 15 por 25.89, W sub 2U va a ser igual a 25.01 metros por segundo. Pero ahora sí vamos a tomar en cuenta el signo. Está contrario a U, entonces este va a tener un valor negativo. Bien, entonces ya tenemos casi todos los datos para la ecuación, nos falta el caudal. Para el caudal, habíamos mencionado que esta línea azul lo podemos representar como un chorro circular, un cilindro. Entonces tiene una sección transversal circular y tiene una velocidad C sub 1 o C sub 1.
Entonces el caudal va a ser igual a velocidad por área, C sub 1 por área, que sería el círculo transversal, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y este diámetro minúscula es el diámetro del chorro, no es el diámetro del rodete, es el diámetro del chorro. Entonces nuestra ecuación queda como C sub 1 por pi por diámetro al cuadrado entre 4. Reemplazando, C sub 1 era 67.248 por pi por 15 al cuadrado entre 4. Punto 15 al cuadrado, mejor dicho. Porque aquí lo tenemos en milímetros, pero lo necesitamos en metros. Y esto nos da un resultado de un caudal de 1.188 metros por segundo. Este va a ser nuestro caudal. Y estamos completos con los datos. Ya podemos reemplazar directamente en la ecuación de fuerza. Tenemos caudal, que ya lo encontramos, 1.188, densidad del agua, 1000 kilogramos por metros cúbicos, W sub 1U, 36.99 positivo, menos, y a su vez W sub 2U tiene un signo menos, entonces aquí sería, al final tengo menos por menos, menos, al final va a ser más 25.01. Tenemos el signo menos de la ecuación, más el signo menos de la componente, entonces aquí tenemos signo de más. Y esto nos da un total de 73.656 newton, que es igual a 73.76 kilonewton. Y esa es la fuerza con que el chorro choca en el tazón. Ese era el inciso A. Inciso B era la potencia. Pero la potencia, ya la vimos que con nuestra ecuación es fuerza por U. Fuerza con que choca el chorro por la velocidad U. Y esta U es la misma que la velocidad en la periferia. Entonces tengo fuerza 73.656 newton por la velocidad U, 30.26 metros por segundo. Y la potencia va a ser igual a 2.228.830 watts, que al final pues son 2.229.8 kilowatts. Y esa es la potencia que transfiere el chorro de agua al rodete. Bien, inciso A, inciso B. Ya están ahí resueltos. El inciso C nos preguntan por el rendimiento hidráulico. Voy a regresar un poco. Cuando vimos o me presentamos de forma rápida la parte de los rendimientos, tendríamos por acá la ecuación del rendimiento hidráulico, que es igual a la altura útil, que esta me la da la ecuación de Euler, entre la altura neta, la altura que yo tenía disponible para transformar en energía. Pero esta también está relacionada con la potencia interna. Esta ya la puedo relacionar con la potencia interna, P sub I. Entonces, esa va a ser la que vamos a aplicar para nuestro inciso C. Vamos a buscar, aquí está. Tenemos rendimiento hidráulico, va a ser igual a la altura útil entre la altura neta. La altura neta, en este caso ya me lo dan, 240 metros, lo dan al inicio del ejercicio, pero la altura útil yo puedo despejar de mi potencia interna como, bueno, yo puedo despejar de la ecuación de potencia, pasar a dividir caudal por densidad entre gravedad y me quedaría lo que es la altura útil. Se lo puedo encontrar de esta forma. La altura útil relacionada con la potencia interna. La altura H estaría relacionada con la potencia que entrega el fluido al rodete. Y la altura que yo entrego en el eje al generador estaría relacionado con la potencia útil que realmente aprovecho, peso A, potencia al freno. Bueno, en este caso, altura útil se relaciona con la potencia interna, potencia que recibe el rodete, altura que recibe el rodete. Esa altura o esa potencia interna, yo la puedo tomar como la que recibe el rodete, como 2 millones, bueno, la potencia que nosotros encontramos anteriormente. 2.228.830 watts entre caudal
que es 1.188, densidad que es 1000, gravedad que es 9.81. Y esta altura útil sería 191.26. Sería la altura o la HU, que yo pudiese encontrarlo con la ecuación de Euler. Podría encontrarlo. Esta altura U hay que diferenciarla de H, porque H estaría relacionada con la potencia que yo tenía disponible para consumir de mi embalse, mientras que HU estaría relacionado con la potencia interna que recibe el rodete. Y esta potencia que nosotros encontramos, ¿a dónde se entrega? Bueno, si regresamos al dibujo, se entrega en este punto. Se entrega al tazón, y el tazón pues es parte del rodete. Entonces, esa potencia que nosotros encontramos con la ecuación, con esta ecuación, se entrega directamente al rodete. ¿Cómo es la potencia que se entrega directamente al rodete? Por definición, entonces es la potencia interna, que es la potencia que recibe el rodete. Por eso lo aplicamos aquí directamente. O sea que aquí lo que le falta es el subíndice I. ¿Pero por qué la potencia interna? Porque es la potencia que directamente se le entrega al rodete. Si a esta potencia yo le sumo las pérdidas que tienen en el inyector, entonces yo tendría la potencia que tenía disponible desde el embalse, desde la represa o desde el embalse. Bien, entonces la altura HU, que es la que yo necesito para el rendimiento hidráulico, la altura útil, bueno, teórica, sería 191.25 metros. 191.25 metros. ¿Cuál es el rendimiento hidráulico? Sería 191.25 entre 240, lo que es igual a 0.797. Es decir que de estos 240 que yo tenía disponible, solo aproveché el 79.7% para transferirlo a lo que es el rodete de la turbina. Y la última consulta, la última pregunta del inciso es, si el rendimiento mecánico es 0.97, calcular el rendimiento total de la turbina. Vamos a tomar en cuenta, sobre todo en las turbinas Pelton, que a menos que me indiquen lo contrario, su rendimiento volumétrico siempre va a ser igual a 1, que no tengo pérdidas de agua. No puedo tener fugas porque al final es un rodete que no está inundado. Todo el agua que entra va a ser todo el agua que sale. Entonces su rendimiento volumétrico va a ser igual a 1. Rendimiento mecánico, me dice el ejercicio que lo tomamos como 0.97 y el rendimiento hidráulico que lo acabamos de encontrar como 0.797. Y esta eficiencia total sería igual a 0.773. Es decir, al final voy a terminar aprovechando el 77.3% de estos 240 metros. Esa sería nuestra eficiencia total. Bueno, eficiencia térmica, dije yo, es nuestra eficiencia total. Eficiencia mecánica por eficiencia volumétrica por eficiencia hidráulica. Bien, con este ejercicio terminamos hoy. El lunes vamos a ver otro, solo que aquí ya pues nos involucra otros conceptos que pues, vamos a aplicar el concepto de potencia útil, rendimiento total, ya lo hicimos, rendimiento hidráulico también, altura útil, altura neta. Estos dos valores ya me los daban. Ahora en el ejercicio de lunes lo vamos a tener que calcular. Entonces, vamos a terminar el lunes. Quiere decir que el examen, bueno, el martes el examen era en la tarde, pero como nos pusimos de acuerdo, va a ser a las 9 de la noche. No tendríamos la clase en la tarde. Eso pues para terminar de estudiar. Y evaluaríamos teoría, todo lo que vimos en teoría. Pero en lo práctico, solo la parte de turbinas Pelton. Ahí nos quedaríamos como evaluación práctica. O sea que solo estudiamos los ejercicios. Bueno, podemos estudiarlos todos para práctica, pero va a ser evaluado los ejercicios que tienen que ver con turbinas Pelton. En cuanto a teoría, sí, vamos a evaluar todo el temario que vimos de teoría. Bien, bueno, eso en el pasado lo vamos a terminar de avisar a los demás compañeros, porque
hay varios que han de estar en examen o están en el trabajo. Bien, entonces, no sé si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos el lunes. Mientras nos vemos el lunes, siempre a las 4:10. Este video va a ser 3:10, ¿no? perdón. Sí, hoy lo voy a subir. Bueno, Gracias. hoy voy a subir los 3. Está bien. Sí. Bueno, Gracias, Inge. buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.